Tiali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la segunda casilla de esta novena trecena. Recuerden, el tonali de hoy es Ome Miquistli y pertenece a la trecena Secoatl. Bueno, pues Ome Miquistli nos trae en la posición 2, en el Ome, a Tlaltecutli, en la tierra, ese ser dual que tiene ese principio femenino y masculino armonizado. La vemos en una representación lítica y es impresionante cómo ella está en posición de parir. Normalmente esta imagen está debajo de grandes monumentos. Coatlicue, esa imagen lítica que tenemos, tiene en la parte de abajo a Tlaltecutli. Y hay otras obras maravillosas en donde está ella, Tlaltecutli, y que es la tierra. ¿La tierra qué nos hace? La tierra pues nos va a liberar de la carnalidad. La carnalidad es la que nos conecta con este espacio-tiempo del hombre y ella nos limpia de la carnalidad para meternos en ese espacio de silencio, de oscuridad y de creación. Hablando de Miquistli, quiero hacer alusión a la muerte, porque bueno, es un cráneo descarnado, pero si se dan cuenta tiene unas coloraciones amarillas con rojo, porque precisamente está en ese proceso de perder la carnalidad y mostrarse totalmente blanco, como una semilla divina, porque eso somos nosotros. Somos huesos que traen carne y esta carne nos sujeta a este espacio-tiempo, pero cuando nosotros a través de la ensoñación podemos desprendernos de la carnalidad, entonces regresamos a ese punto de silencio, de oscuridad, en donde se gesta toda esta realidad. ¿Qué sería entonces la carnalidad para nosotros? Los miedos exacerbados o eh, los miedos que no tienen razón de ser, porque el miedo es un mecanismo de defensa y nos ayuda a protegernos, pero cuando está infundado, cuando es exagerado, cuando no tiene sentido, nos limita el movimiento y el crecimiento. Las programaciones limitantes, las ideas que ni siquiera son nuestras y que nos fueron infundadas y que nos impiden crecer, que nos llevan a un punto de desvalorización. No, no pensemos en ello. Nosotros somos divinos. Miren, Quetzalcóatl fue al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades, esos que ya estaban totalmente descarnados, y con ellos creó a esta quinta humanidad que somos nosotros. Así que nosotros somos divinos, la esencia divina nos habita. Y cuando él fue Quetzalcóatl al Mictlán por los huesos, tuvo que pasar un reto que le puso Mictlantecuhtli, y este reto consistió en tocar la caracola. Y esta caracola hoy nos va a conectar con su señor, el señor del caracol, Tezistecatl, a través del signo Miquistli, porque es el regente de Miquistli. Tezistecatl, que en su advocación femenina es Mestli, la luna. Así que vamos como Quetzalcóatl a tocar esta caracola, entendiendo que el señor del caracol hoy nos acompaña a través de Miquistli para mandar un mensaje, para conectarnos con lo divino que nos habita. Piensen cada uno qué mensaje quieren enviar, qué esencia divina quieren despertar en ustedes a través de este sonido del caracol. Estamos constantemente en el eterno retorno. ¿El retorno a dónde? ¿A la vida o al espacio de creación? Pienso que al espacio de creación, ahí donde fuimos gestados, donde fuimos moldeados por Ayopextli. Y hablando de esas esencias que moldean y crean, la señora que viene hoy como acompañante, como señora de la noche, es Tlazolteotl, la tejedora de los destinos, la medicina, la gran compostera, la que barre los caminos. Así que imagínense si no estamos hoy en un tonali maravilloso de amor, porque tenemos en la trecena como regente a Xutecutli, el fuego divino y alquímico, como corregente a Tlahuizcalpantecutli, el que anuncia los soles. En el numeral 2 a Tlaltecutli, con su ave el Quetzalhuitzilin. En el signo Mestli, la luna, Tezistecatl, ese señor del caracol maravilloso, hijo de Tlaloc y Chalchutlicue. Y como señora de la noche,
Tlazolteotl, la tejedora de los destinos. Así que hoy camina sobre esta tierra, ponte descalzo, siente su energía, vuélvete la luz de la luna, vuélvete el canto del caracol, las alas preciosas del Quetzalhuitzilin, con un poco de poesía. Quiero compartirte a Jaime Sabines en un relato, bueno, en un poema muy bonito, un verso nada más te voy a compartir, y dice así: bajo tus alas, Quetzalhuitzilin, en la dura sombra, todo vuelve a nacer. Para la oscura boca que nos traga, la de Tlaltecutli, para el amor y el odio, para el llanto, aquí estamos, sobrevivientes del día de ayer, con los ojos puestos a secar al sol y con el corazón extendido en la mano como una carta. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Ome Miquistli. Me abrazo a Tlaltecutli, hecho raíces. Mi cráneo descarnado se elimina de toda programación limitante. Voy a recibir el tona de Tezistecatl, de la luna. Yo soy la luz que requiere el alto relieve de la oscuridad donde brota la existencia. Soy el sueño, soy la muerte, soy la vida. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal Lili Kaltonak en YouTube, porque Lili Kaltonak no te abandona. ¡Timota!